Hace unos años se hizo viral, unos pocos años se hizo viral un video de un abogado argentino que se llama Francisco Oneto, algunos de ustedes lo conocerán, y se hizo famoso un video de él donde refutaba y debatía con periodistas, y bueno, por su elocuencia y por su facilidad de palabra y por su capacidad de debate, llegó a ser conocido ese video como abogado nivel Dios. Entonces, como bueno, las personas es como el máximo nivel de que se le puede otorgar a alguien. Entonces, bueno, abogado nivel Dios, o bueno, jugador nivel Dios. Él obviamente es una persona, a mí me encanta como abogado, o sea, me gusta escucharlo hablar, sin duda que sabe mucho, es una persona que intimida y que disfruta del debate. Y por supuesto que él sería un gran abogado si tenés un problema legal en la justicia, ¿verdad? Si necesitas un abogado y podés acceder a sus honorarios, creo que sería excelente tenerlo, ¿verdad? Por su capacidad. Pero la realidad es que ni aún Oneto ni ningún otro abogado que pueda venir a nuestra mente nos podrá defender frente a Dios. Y nosotros, lamentablemente, día a día, nosotros ofendemos a Dios. Y la Biblia nos habla de que hay un abogado que de verdad, literalmente, es un abogado nivel Dios. Entonces, vamos a hablar hoy de qué pasa cuando tenemos problemas, cuando ofendemos al creador del universo. Son problemas de dimensiones cósmicas. Estamos ofendiendo a un Dios que es eterno. ¿Y qué pasa cuando nosotros ya hemos recibido su perdón, cuando ya estamos en Cristo, cuando somos salvos, somos cristianos, pero aún a veces lo seguimos ofendiendo? ¿Qué pasa con esas ofensas? Entonces sí, hoy quiero hablarte de un abogado a nivel Dios, pero no de Francisco Oneto, sino de Jesucristo el justo. Y para eso me gustaría que me acompañen a Primera de Juan 1, 5, y vamos a ir en la lectura hasta el capítulo 2, versículo 6. Y no solo vamos a hablar del abogado que tenemos, sino también vamos a hablar de la necesidad que tenemos de él, pero también de la esperanza que tenemos por él. Es un pasaje muy lindo, muy completo, que habla de varias cosas. Bueno, esperamos con la ayuda de Dios poder profundizar en él. Primera de Juan 1, 5 hasta el 2, 6. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que los que hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Como vimos el domingo pasado, el pastor Juan Carlos predicó, esta carta tiene como propósito combatir el gnosticismo de la época. Los gnósticos estaban esparciendo sus falsas enseñanzas y combatían contra el cristianismo. Ellos se creían los iluminados y creían que tenían un conocimiento superior al de los demás, un conocimiento que solo unos pocos podían acceder. Una de las enseñanzas que tenían los gnósticos es que el pecado era inexistente o que tenía poca importancia. Y no es extraño que el apóstol Pablo, casi en sus primeras líneas de esta carta, dice: Dios es luz
y no hay ninguna tinieblas en él. Y luego va a hablar del comportamiento que se espera de aquellos que profesamos fe en Cristo. No es casualidad que para referirse a la santidad de Dios y a la pureza de Dios y a la perfección de Dios, Él utiliza el término luz. Dice el versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que le anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Por el contexto nosotros entendemos que se está refiriendo específicamente a la santidad, a la pureza, a la perfección de Dios. En Dios no hay tiniebla, no hay ninguna tiniebla. Significa obviamente que en Dios no hay pecado, pero tampoco hay comunión con el pecado y no va a pasar por alto el pecado y no tiene nada que ver con el pecado ni con ninguna cosa mala. De hecho, las tinieblas o la oscuridad es la ausencia de luz. En este caso Juan usa el término luz para referirse a esta santidad de Dios que disipa obviamente toda maldad y no hay ningún tipo de error en Él. Dios es santo y no hay pecado en Él. Los gnósticos, por otra parte, clamaban ser iluminados, pero andaban en tinieblas, o sea, pecado, error, mentira. Ellos no amaban la verdad, ni tampoco amaban la moral. El apóstol Juan usa con frecuencia este término, y me gustaría que me acompañen al Evangelio de Juan. Ahora estamos en Primera de Juan, vamos a hacer un pequeño recorrido por el Evangelio de Juan para ver el uso de esta palabra. Es el mismo autor, el apóstol Juan. Vamos a comenzar en Juan 1, del 4 al 9, dice así la palabra del Señor. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Avanzamos un poquito al famoso pasaje de Juan 3:16, que todo el mundo conoce, y vamos a avanzar un poquito. Vamos a leer hasta el 21, Juan 3:16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta acá para de leer la mayoría de las personas, pero no se termina la Biblia ahí. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Creo que es bastante claro cómo Juan usa el término luz para referirse a Dios, hablando de su santidad en contraposición de la pecaminosidad o del pecado del ser humano que prefiere las tinieblas, que prefiere el pecado, ama más el placer efímero que a Dios. Pero seguimos avanzando, llegamos a Juan 8:12. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Avanzamos un poquito más. Juan 12:35 al 36. Juan 12:35 al 36 dice, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Y luego Juan
Y hay varios pasajes en el Antiguo Testamento, ¿no? Salmo 27, Jehová, Señor, es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hay varios pasajes que por un tema de tiempo no lo estamos trayendo a colación. Pero Juan también escribió Apocalipsis, y voy a citar un par de versículos, 29, 23, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 22:5 dice: y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, seguimos ahora en Primera de Juan. Entendemos que Juan, como autor, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero sin negar su personalidad, a él le gusta usar el término luz para referirse a Dios y para referirse a su santidad y a su perfección y a su pureza. Y es un término muy aplicable para la situación que estaban viviendo esta comunidad que está recibiendo su primera carta en Primera de Juan, porque los gnósticos hablaban de la iluminación, pero era algo muy diferente, obviamente, a lo que la palabra enseña. Dios es luz y no hay ni una sombra de tinieblas en Él. Si nosotros estamos en Él, no podemos estar en pecado. Ese es el tema que va a empezar a tratar Juan. Si nosotros caminamos en comunión con Dios, no podemos caminar en comunión con el pecado, porque Dios es santo y Él no tiene ninguna relación con el pecado. Ahora, es muy interesante que en el texto, especialmente en este final del capítulo 1, se encuentra la palabra sí. En el texto que nosotros estamos del 1 al 5 al 2, 6, por lo menos 7 veces. Sí es una conjunción condicional, lo que significa que se utiliza para indicar condición o suposición. Las conjunciones condicionales son aquellas que unen oraciones o palabras expresando una condición. Algo debe suceder para que pase otra cosa. Por ejemplo, si mañana llueve, se suspende el partido de fútbol. Si mañana llueve, si pasa esto, va a suceder otra cosa, que es que vamos a tener que suspender el partido de fútbol. Juan nos está mostrando un contraste entre dos realidades. Se espera algo de la vida cristiana. La vida cristiana no es una mera confesión con nuestros labios. Se espera que nuestra profesión de fe sea llevada a la acción. Fíjense, vamos a leer el texto nuevamente. Dice el versículo 5: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Y hasta ahí por lo menos 7 conjunciones condicionales. Mateo 7, 21 al 23 es un pasaje que lo hemos mencionado varias veces. A mí personalmente es un pasaje que me llama mucho la atención. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces acá no voy a predicar, no me voy a profundizar muchísimo en el pasaje, aunque siempre estoy tentado. Pero tenemos un grupo de personas que van a llegar a la eternidad, van a partir de este mundo y van a encontrarse cara a cara con Jesús, y ellos van a estar confiados, convencidos
de que les espera una eternidad junto a Él. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron involucrados en profecías, en milagros, en no sé, grupos de alabanza, predicadores, eran pastores, eran misioneros, llenaban estadios, quizás tenían páginas en redes sociales con muchísimos seguidores y hacían muchas cosas, tenían un activismo. Lo que no vemos acá es el evangelio. Ellos nos llegan, Señor, tu gracia, Señor, gracias, Señor, y con vergüenza arrodillados de ellos, Señor, mira todo lo que hicimos, ¿no? Ellos no llegan con el evangelio y la gracia, ellos llegan confiando en sus propias obras. Pero el punto es que durante toda su vida ellos tenían en su boca el Señor, Señor. Probablemente tenían camisetas de Jesús, tenían calcomanías de Jesús, le pusieron a sus nombres hijos bíblicos, todo era, estaban todo el día quizás en la iglesia. Jesús, 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 Dios te bendiga, hermanito, gloria a Dios. Todo el día hablando de Jesús, con Jesús en la boca. Pero estas personas profesaban a Jesús, pero no tenían comunión con Jesús. Y nunca la tuvieron, no es que perdieron la salvación, nunca tuvieron comunión con Jesús. Jesús nunca los conoció. De hecho, estas personas son grandes hacedores de maldad. Probablemente este tipo de personas quizás nunca mataron a nadie, nunca le faltaron respeto a nadie, quizás tenían una vida moral a los ojos humanos bastante ordenada, pero no hay mayor maldad que negar el sacrificio de Jesucristo y su gracia. No hay mayor maldad que esa. Personas que estaban hablando de la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, sanando en el nombre de Dios, haciendo milagros en el nombre de Dios, echando demonios en el nombre de Dios, versículos bíblicos, quizás estaban lucrando probablemente con el nombre de Dios, pero no tenían comunión con Jesús, no tenían comunión con Dios. Entonces acá tenemos un vivo ejemplo de la realidad de lo que va a ser la eternidad para muchas personas que acá en la tierra tienen el Señor, Señor, Jesús, Jesús, pero que no tienen nada que ver con Dios, no tienen nada que ver con Cristo, y Cristo no tiene nada que ver con ellos. Juan creo que lo deja claro, y este es el corazón del pasaje. Si decís que tenés comunión con Dios, no podés andar en tinieblas. Versículo 6. Si vivís en santidad, tenés comunión con otros cristianos, estás limpio de pecado. Versículo 7. Si decimos que no tenemos pecado, no nos estamos engañando y no tenemos la verdad. Versículo 8. Si confesás tus pecados, Dios te perdona y limpia tu maldad. Versículo 9. Si decís que no has pecado, estás tratando a Dios como mentiroso y no conoces su palabra. Versículo 10. Si pecás, tenés un abogado que te defiende. 2:1. Si obedeces los mandamientos de Dios, es porque conoces a Dios. 2:3. Entonces pone bien en claro esta contraposición. Se espera algo del cristiano, y ese algo es más que simplemente profesar con tus labios. Ahora, nosotros no le estamos añadiendo obras a la salvación bajo ningún concepto. Juan no le está agregando obras a la salvación bajo ningún concepto. La salvación, nunca nos vamos a cansar de decirlo y de repetirlo, es solo por gracia, solo por la fe en Cristo, solo para la gloria de Dios. Eso es lo que enseña la Escritura, que es nuestra autoridad definitiva y final. Salvación solo por fe, solo por gracias, no por obras, para que nadie tenga algo de qué gloriarse. Nadie va a llegar al cielo como estas personas y, pero yo hice esto, yo hice lo otro, yo di dinero, yo planté una iglesia, yo. No hay yo en la eternidad. No existe el yo en la eternidad. Nadie en toda la eternidad, hablando de su salvación, hablando de sus méritos, jamás va a decir yo. No va a existir, se va a eliminar el yo. Él, ese hombre, él, el que tiene las heridas, él. Entonces la salvación no es por obras, bajo ningún concepto, pero produce, porque el Evangelio es el poder de Dios, produce un cambio de vida, produce algo diferente. Entonces se espera que la persona que profesa, que dice Señor, Señor, tenga a Jesús literalmente, de verdad, como Señor de su vida. Ahora, no significa que su vida va a ser perfecta, lo vamos a ver, pero hay un estilo de vida, hay una característica a la cual debemos de apuntar. Los versículos 6 y 7, seguimos en 1 Juan 6, 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, por el contrario, por consiguiente, no, pero
si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, si vos decís, profesás, Jesús, Jesús, Señor, Señor, tengo comunión con Él, en este país la gran mayoría, y en Latinoamérica la gran mayoría de las personas dice, creo en Dios, oro a Dios, le pido a Dios, cuando tengo un problema me ayuda. La gran mayoría de las personas, en este país no hay tantas personas que profesen ser ateos. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, entonces la mayoría de las personas, su vida es completamente lo contrario de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces sí, Dios, 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 pero adulteran. Dios, 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 pero roban. Dios, 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 pero son corruptos. Dios, 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 pero nunca van a la iglesia. No. Entonces Juan dice, eso no está bien, estás mintiendo, no estás practicando la verdad. Hay algo que esto no es normal. Pero si andás en la luz, pero si estás en santidad, si estás caminando con el Señor como Él está en la luz, entonces tenés comunión unos con otros. La primera característica, tenés comunión con otros cristianos. Hay personas que aborrecen la iglesia, hay personas que aborrecen a los cristianos, hay personas que dan como excusa a los cristianos. Son todos hipócritas, son peores que estos. Bueno, si no querés estar con la novia de Cristo, ¿por qué vas a querer estar con Cristo? Si vos no querés estar con mi esposa, si vos no te bancás a mi esposa, y bueno, entonces probablemente no vamos a poder tener una relación muy fluida, porque mi esposa y yo somos uno. Entonces, la primera característica que Juan nos dice ahí es que tenés comunión unos con otros, no son perfectos, vos tampoco sos perfectos. ¿Por qué vas a esperar perfección de tus hermanos? Estamos todos en un proceso de santificación, todos vivimos por la gracia de Dios, todos necesitamos un abogado, pero tenemos algo en común, vas a pasar la eternidad juntos. A veces, quizás te ha pasado, te encontrás con una persona que ni la conoces, pero te dice que es cristiana y es como, somos hermanos, somos familia. Ya tenés comunión con esa persona, porque hay algo que los une, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para el apóstol Juan no hay términos medios. Una persona es hija de Dios o no lo es. No existen medios hijos. No existen casi cristianos. No existe un cristiano más o menos. Por eso Juan usa los extremos opuestos tantas veces en su carta. Es otra cosa linda para ver, y les animamos con el pastor Juan Carlos siempre a que puedan leer toda la carta que estamos predicando, estudiando. Él usa extremos opuestos en su carta. Luz y tinieblas. Verdad y mentira. Amor de Dios y amor del mundo. Permanecer en Dios y apartarse de Dios. Justicia y pecado. Hijo de Dios, hijo del diablo. Espíritu de verdad, espíritu de error. Confiar en Dios, vivir con miedo. Amor y odio. Nacido de Dios, nacido del mundo. Vida y muerte. Acá tengo todos los pasajes que se los puedo pasar después si lo desean. Usa opuestos, extremos, para hablarnos de una realidad. O estás en un lado o estás en el otro. Spurgeon dijo, observen que en el versículo no se da ningún indicio de ninguna emoción, sentimiento o logro como cooperación con la sangre para quitar el pecado. Cristo tomó los pecados de su pueblo y fue castigado por esos pecados como si él mismo hubiera sido un pecador. Y así el pecado nos es quitado, pero en ningún sentido, grado o forma el pecado es eliminado por logros, emociones, sentimientos o experiencias. Es la sangre de Cristo que nos limpia. Lenski dijo, la sangre es más específico de lo que sería la muerte, porque la sangre denota sacrificio. Siempre es la sangre la que se derrama. Hebreos 9:22 dice, y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón o no hay remisión. Entonces hay un hecho. Si fuiste lavado por la sangre de Cristo, si fuiste limpiado, si vos te apropiaste del sacrificio de Cristo por la fe, si Él te imputó su justicia, entonces sos declarado inocente. Tenés comunión con tus hermanos, eso no es opcional. Tenés comunión con tus hermanos, andás en la verdad, andás en la luz. Hay un estilo de vida que se espera de vos. No es solo Señor, Señor.
Seguimos avanzando y tenemos los versículos 8 al 10. Primera Juan 1 del 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, noten que en el versículo 8 Juan dice pecado en singular. Se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa y corrupta. En el versículo 9 Juan usa pecados en plural, refiriéndose a las cosas malas que hemos hecho. Nuestros pecados son el producto de nuestro pecado interior. No somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Somos totalmente depravados, o quizás una expresión un poco más correcta sería: somos radicalmente corruptos, desde la raíz, desde lo más ínfimo de nuestro ser, desde el caracú. Somos pecadores. Podemos reconocer que cometemos pecado, que somos pecadores o aún que merecemos el infierno, pero algo muy diferente es entender la depravación total o esta corrupción radical a la luz de las Escrituras. ¿Puede una persona sin Cristo, que no conoce a Cristo, que niega a Cristo, hacer algo para agradar a Dios? No. ¿Puede hacer cosas buenas para la humanidad? Sí. Hay muchas personas que han profesado diferentes religiones o que han sido ateas y que han negado a Cristo, pero han hecho cosas muy buenas para la humanidad. ¿Pueden hacer cosas agradables para otras personas? Claro que sí. No significa que sea un monstruo moral que debe terminar en la cárcel. Hay personas que moralmente, humanamente hablando, hacen cosas buenas y son muy agradables. ¿Puede hacer cosas moralmente correctas? Claro que sí. Hay muchas personas que hacen cosas muy buenas y no tienen al Espíritu Santo, no tienen el Evangelio. La pregunta es: ¿pueden todas estas buenas acciones agradar a Dios? ¿Pueden ser agradables a Dios? No. Isaías 64, del 5 al 7, dice: sales al encuentro del que se regocija en practicar la justicia, a los que se acuerdan de ti en tus caminos. Pero te enojaste porque pecamos. Continuamos en los pecados por mucho tiempo. ¿Y seremos salvos? Y fíjense el versículo 6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como la hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para agarrarse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Y podríamos leer Romanos 1, cuando parte del juicio de Dios es que nos deja ser, nos entrega nuestra inmundicia, nos entrega nuestros malos deseos, nos entrega, ¿querés adorar? No te sirvo como Dios, no te soy suficiente, ¿querés adorar una imagen? ¿Querés adorar animales? Bueno, metele. ¿Eso es lo que querés? Metele. Y ese es el gran juicio de Dios, cuando Dios simplemente te abandona a vos mismo. ¿Por qué nuestras aún obras justas son como trapos de inmundicia? Porque la motivación de un corazón natural no es la gloria de Dios. ¿Cuál es la motivación de un corazón natural sin Cristo para hacer cosas buenas aún siendo malos? Bueno, ser exaltados por la sociedad, obtener beneficios de otras personas, calmar nuestra conciencia que nos acusa, calmar nuestros corazones inquietos, ganarnos el favor de Dios, y podríamos seguir. Fue Timothy Keller que dijo: debemos de arrepentirnos aún de las cosas buenas que hemos hecho con la motivación de ganarnos el favor de Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nadie sin fe, sin confianza, puede ser agradable a Dios. Así hagas todas las buenas obras del mundo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ustedes habrán
que el hombre que se le conoce como el hombre que tiene un corazón conforme al de Dios, tuvo un episodio bastante oscuro en su vida, donde pecó. El pecado siempre es feo, pero bueno, la situación fue horrible, porque él se involucró con una mujer casada, después mandó matar a su esposo. Fue algo realmente, humanamente hablando, muy desagradable. Hay pecados que la sociedad aplaude, pero hay otros pecados que aún los no cristianos se horrorizan. Bueno, él está transitando este camino. Pero cuando Natán, el profeta, lo confronta con su pecado, tenemos el Salmo 51, del 1 al 5, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Acá tenemos el concepto de corrupción radical o depravación total. William Carey, quien fue misionero en India, pidió que este fuera el texto del sermón de su funeral. Y esto va de acuerdo a lo que dice Primera de Juan. Si vos negás tu naturaleza pecaminosa, o si vos negás que has pecado, haces a Dios mentiroso, porque ese es el testimonio de las Escrituras. Tenemos el Salmo 32 del 1 al 5, que los eruditos dicen que probablemente este vino después del 51. Este fue en realidad un poco la respuesta a este perdón que él recibió cuando se arrepintió en el Salmo 51, Salmos 32 del 1 al 5. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. David lo entendía muy bien. Cuán bendecido, cuán feliz, cuán dichoso, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y miren lo que dice, este es el testimonio de David. Dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Esto creo que va muy de la mano con lo que está diciendo Juan. Ahora vamos a verlo, vamos a seguir profundizando en el texto. Pero hay un abogado, hay una solución, pero tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber reconocimiento. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Campbell Morgan dijo: es un salmo de penitencia, pero también es el cántico de un alma rescatada que se regocija de las maravillas de la gracia de Dios. El pecado es tratado, el dolor es consolado y la ignorancia es instruida. James Montgomery Boyce dice: este era el salmo favorito de Agustín de Hipona. Agustín hizo que lo escribieran en la pared junto a su cama antes de morir para poder meditarlo mejor. Los grandes hombres de Dios que han sido usados por Dios, por la gracia de Dios, que han sido referentes en la teología, en misiones, ellos tenían bien en claro que eran grandes pecadores, pero que Cristo era un gran Salvador. Estoy citando ahora a John Newton, quien escribió el himno Sublime de Gracia. En el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La palabra que usa es homologueo, que significa literalmente hablar lo mismo. Homo, mismo, logueo, hablar lo mismo. Significa ponerse de acuerdo con Dios. Yo tengo que decir lo que Dios dice, tengo que creer lo que Dios cree. Si Dios dice que esto es bueno, yo tengo que creer que esto es bueno. Si Dios dice que esto es malo, que algo es malo, esto es malo, me tengo que poner de acuerdo con Él, tengo que hablar la misma cosa, homologueo. Eso es confesar. Lo que Él dice que es malo, y lo que Él dice que es bueno, es bueno.
Spurgeon, una vez más, dijo, el texto significa exactamente esto. Trata a Dios con sinceridad y Él te tratará con sinceridad. No hagas pretensiones ante Dios, sino desnuda tu alma, déjale verte como eres, y entonces Él será fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Juan en este momento está hablando de un perdón parental, no judicial. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, Dios nos perdona de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y gracias a Dios que esto es así. Hay gente que cree que puede mantener su salvación y no se da cuenta que está pecando continuamente. ¿Cuánto demorás después de que supuestamente te arrepentís de una acción en volver a ofender a Dios? Ya sea por omisión o por comisión. Nosotros no podríamos mantener nuestra salvación. El perdón es completo, es total, la libertad es real. Él rompe las cadenas, pero también anula el acta de condenación. No hay nada que pagar. Cuando Él murió dijo, consumado es, se terminó, ya está, pagado. Gloria a Dios. Ese es el sacrificio de Cristo. Nos imputa la justicia de Jesús, nos declara inocentes y sin condenación, como si nosotros hubiéramos vivido la vida que vivió Jesús. Eso no entra en nuestra mente. Toda la eternidad vamos a necesitar para ir entendiendo, para empezar a entender qué significa que Dios nos trata ahora, como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Jesús. Pero Él trató a su Hijo y lo quebrantó, lo quebró, como si Él hubiera vivido nuestras vidas, como si Él hubiera vivido la vida de todas aquellas personas que íbamos a creer en Él. Somos inocentes, declarados, es nuestra posición en Cristo. No hay ira de parte de Dios. No hay ira. Sí se puede enojar parentalmente como un padre, sí podemos entristecer al Espíritu Santo, pero no hay ira. Él no va a derramar la ira sobre vos si sos cristiano, porque Él ya la derramó sobre su Hijo. Y un pecado no puede ser castigado dos veces. Ningún pecado va a quedar impune. O pagás vos en la eternidad, en el infierno, o paga Cristo en la cruz. Entonces no hay ira para los hijos de Dios. Somos librados. Él derramó su ira, Él derramó las copas de su ira sobre su Hijo Jesús. Eso fue cuando Jesús oró, si es posible que pase de mí esta copa. No es que Jesús tenía miedo a morir. ¿Cuántos mártires han ido cantando la hoguera? Pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Perfecta obediencia al Padre. Y el Padre derramó toda su ira para no derramarla sobre vos y sobre mí. Pero si yo insulto a mi papá, Él no va a dejar de ser mi papá. Pero la relación no va a ser buena. Si yo lo trato mal, yo lo maltrato, lo insulto, obviamente que no vamos a disfrutar de estar el uno con el otro. Por lo menos Él no va a disfrutar de estar conmigo. Pero si yo le pido perdón, yo me aparto de eso, yo no lo hago más, entonces la relación es restaurada. Entonces acá lo que estamos hablando es un perdón paternal, no un perdón judicial. Nosotros ya somos perdonados, pero ¿por qué tenemos que seguir pidiendo perdón? Y bueno, pues porque tenemos una relación con Él. Y aparte ese perdón nos sigue limpiando a nosotros para que nosotros cada día seamos más como Él. Recuerden que la salvación, sí, la justificación se da en un momento, pero la santificación es progresiva y se da todos los días. Yo tengo que apartarme del pecado y Él me aparta del pecado. Y yo tengo que acercarme a Cristo y Él se va acercando a mí. Entonces, cuanto más pido perdón, más luz arroja sobre mi vida y más luz arroja sobre mi pecado y voy cambiando. Entonces ya no soy el mismo, no soy el que debería ser y me falta mucho para ser como tengo que ser, pero no soy el mismo que antes. ¿Por qué? Porque estoy en esta relación donde yo me equivoco y pido perdón y no me da lo mismo. Una persona que le da lo mismo ofender a Dios o a su propio padre terrenal o a su propia madre, bueno, hay algo que no está bien. Entonces esa doctrina que tienen algunas personas, algunas denominaciones donde no hay que pedir perdón a Dios, no hay que arrepentirse más. Bueno, parece que no, por lo menos no leyeron a Juan. O no creen que Juan sea para nosotros. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Qué hermosa promesa. Y ahí llegamos a primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos,
les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Cuál es el corazón de este pasaje? ¿Cuál es el corazón de esta carta? ¿Para qué Juan está escribiendo estas cosas? Para que no pequemos. ¿Qué es lo que Juan quiere? Que no pequemos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no pequemos. Pero continúa el versículo. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Para qué escribe estas líneas? Para que no pequemos. Juan acaba de escribir que hay perdón para nuestros pecados. Si confesás tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte toda maldad. Acaba de decir eso, acaba de escribir eso. No hay capítulos en el escrito original, no hay versículos, es una carta, y Él acaba de escribir, hay perdón. Si confesás tu pecado, te pones de acuerdo con Dios, si estuve mal, perdón, discúlpame, hay misericordia, hay perdón. Confesá tus pecados y Él te va a perdonar. Pero inmediatamente después les escribo estas cosas para que no pequen. El perdón constante y disponible que tenemos en Cristo no promueve el pecado. El perdón no elimina la obligación moral de obedecer los mandamientos de Dios. En otras palabras, el perdón no es una licencia para pecar. El perdón de Dios debe ser la motivación de vivir en santidad. Hay muchas personas que creen que la salvación se puede perder y se estarían horrorizando de escuchar esto, ¿verdad? Porque siempre la pregunta es, entonces, si no vas a perder la salvación, o si hay perdón disponible siempre, o si ya fuiste perdonado, entonces podés hacer lo que quieras. Sí, puedes hacer lo que quieras. Ahora, si Dios te ha perdonado, si Él cambió tu vida, si Él te sacó de la basura, si Él te ha hecho coheredero con Cristo, si Él te ha dado vida eterna, si su gracia ha sido mayor que tus pecados, si Él ha limpiado tu alma, si tenés esperanza que vas a la eternidad, ¿qué es lo que vas a querer hacer? ¿Vas a querer ir y ofenderlo en su cara? No. Vas a querer seguirlo y ser cada día más parecido a Él, y te va a doler cuando lo ofendés. Convivimos lamentablemente con nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestro arrepentimiento no es perfecto y nos equivocamos. Hay veces que decidimos amarnos más a nosotros que amar a Cristo. Hay veces que amamos más el pecado que amar a Cristo. Pero hay un estilo de vida, hay un camino de vida que no puede ser igual que aquel que no ha sido perdonado por Cristo. ¿Podés hacer lo que quieras? Claro, pero ¿qué quieres hacer? Porque vos estás pensando con la mente de una persona mundana. El mundano no le quiere dar gracias a Dios. El mundano no quiere honrar a Dios. El mundano no reconoce a Dios. El mundano no sabe de gracia. El mundano no conoce a Cristo. Pero si sos cristiano, vos sí. Entonces se espera que vivas de una forma. ¿Hay perdón disponible? Sí. ¿Vas a pecar? Sí. Lamentablemente no puedo decirlo porque el plan de Dios es perfecto y por algo Dios ha hecho así las cosas, pero cuando nosotros somos redimidos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, a nosotros no se nos quita el potencial de pecar. Y eso es también para que nosotros sigamos, para que la gracia de Dios y el poder de Dios se siga perfeccionando en nosotros, porque su gracia es suficiente. Y tenemos que luchar contra nuestro pecado y tenemos que luchar contra esta sociedad. Sería bueno que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo podamos desaparecer de este mundo y, bueno, estar en el cielo, pero no es el plan de Dios. Seguimos en este mundo rodeado de pecado y seguimos acá también para decirle a otras personas, hay gracia disponible. No importa lo que hayas hecho, no importa lo grave que sea, hay un abogado que de verdad es nivel Dios. Es Dios hecho hombre. Lamentablemente, tristemente, vamos a pecar. Pero debe ser la excepción, no la norma. No debemos vivir practicando el pecado como cualquier no cristiano. Pero una vez más, lamentablemente, tristemente, tenemos la capacidad y la tendencia de ofender a Dios. Y cuando esto suceda, debemos recordar que tenemos un abogado nivel Dios. En este contexto, abogado
la palabra apunta a un amigo que habla en nuestro favor ante el juez. Esto es Cristo. Está frente a Dios como juez y está intercediendo, está sacando la cara por nosotros. Está hablando. Él es mi amigo. Él es uno de los nuestros. Él es de nuestro pueblo. Yo pagué por él. Él es nuestro abogado. Juan usa la palabra paracletos, un ayudador, alguien que ayuda. Y es la misma palabra que Juan usa en su evangelio para referirse al Espíritu Santo. Vendrá alguien que los va a ayudar, alguien que los va a consolar, un paracletos. Y Él no es solo nuestro abogado, Jesús es nuestro sumo sacerdote, es nuestro intercesor. Él está intercediendo en este momento por cada uno de tus hijos, cada uno de sus hijos. Dios está intercediendo, Jesús está intercediendo por vos. Y me gustaría que me acompañen a Hebreos 7, 23 al 28. Vamos a ver un pasaje hermosísimo que habla de la intercesión de nuestro sumo sacerdote. Hebreos 7, 23 al 28. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces no solo tenemos un abogado a nivel Dios, Él es nuestro sumo sacerdote, y no es un sumo sacerdote imperfecto como los de la antigüedad, que morían y eran humanos y tenían que constantemente estar ofreciendo por sacrificios por ellos mismos. Él dice que Él va a interceder para siempre porque es inmutable. Jesús no cambia. Jesús no va a pecar, Jesús no se va a repetir, Jesús no se va a cansar de vos, Jesús no va a terminar de interceder por vos, porque Él es inmutable y Él va a estar por toda la eternidad intercediendo por vos, porque es nuestro gran sumo sacerdote, perpetuamente. Por eso la salvación no se puede perder, porque Jesús es inmutable y va a estar intercediendo perpetuamente. Jesús como abogado nunca perdió un caso. No vas a ser el primero, tranquilo. Entonces esa es nuestra fe, que podemos acercarnos a Él con confianza. Él es nuestra propiciación también, dice Juan. No es solo nuestro abogado, no es solo nuestro sumo sacerdote, es nuestra propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? Es un sacrificio que apacigua la ira de Dios. Y Él fue el sacrificio por nosotros. Él dio su vida, Él derramó su sangre por nosotros. Un sacrificio que borra la enemistad que trajo el pecado. Un día estabas privado de la gloria de Dios, estabas destituido de la gloria de Dios, estabas sin acceso a la gloria de Dios. Tampoco deseabas estar en la gloria de Dios, tampoco querías estar en la gloria de Dios, pero no tenías acceso. Desde el huerto del Edén, cuando fueron expulsados Adán y Eva, y los querubines estaban con espadas de fuego, impidiendo la presencia de Dios, hasta el momento que una persona acepta la propiciación de Cristo, está lejos de su presencia. Pero en Cristo, dice el autor de Hebreos, acercaos confiadamente, vengan confiadamente al trono de la gracia. No tienen que quedarse en la puerta, pueden ir directamente al trono, donde está el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Por qué? Porque hizo propiciación por ustedes. Su ira fue apaciguada, aplacada. Dice que no solo por nosotros, sino también por los de todo el mundo. Esta propiciación está disponible potencialmente para todos los individuos, pero es efectivo solo para aquellos que ponen su fe en Cristo.
Juan está diciendo que el sacrificio de Cristo no se limita solamente para él como apóstol y esta comunidad, no se limita solamente a los israelitas, no se limita solamente a cierto grupo étnico, está disponible para todo tipo de personas, para todo tipo de hombres, en todo lugar, está disponible para todo el mundo. Ahora nosotros sabemos que Cristo murió por sus escogidos, por su pueblo, por su iglesia, y aquellos que son llamados, son escogidos, esos van a responder en fe y en arrepentimiento. Entonces van a ser aplicada esta propiciación para sus almas, van a ser justificados. Romanos 3, 22, 26 dice: esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. No existe el universalismo, no es que todos vamos a ser salvos, no. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces solo tenemos acceso a esta salvación por la fe en Jesús. No es que todas las personas van a ser salvas simplemente por ser personas. Hebreos 2, 17 y 18 dice: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Juan escribió esto para que no pequemos. Pero si lamentablemente, tristemente, ocasionalmente pecamos, bueno, vamos al abogado. Tenemos un abogado. Tenemos un abogado. Tenemos un sumo sacerdote. Tenemos un intercesor. Hay propiciación por nuestros pecados. Hemos sido perdonados. Queremos tener una buena relación con Dios. Queremos seguir limpiándonos de maldad. Queremos seguir pareciéndonos a Él. Sean santos como yo soy santo, decía en la ley. Cuando llega Jesús dice: sean perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Nosotros nunca en la práctica vamos a ser ni santos ni perfectos. A nosotros se nos aplicó la justicia de Cristo. Pero esa es nuestra meta, ser santos, ser como Él. Y cuando fallamos, nosotros tenemos la misericordia y la gracia de Dios para nosotros. Entonces Juan nos acaba de recordar verdades muy fuertes. La temible verdad sobre la santidad, pureza y perfección de Dios. La dura verdad de nuestra naturaleza pecaminosa y total depravación. La triste realidad de nuestra capacidad de pecar aún después de ser salvos. La imperiosa necesidad de un abogado que nos defienda. Y el hermoso consuelo que encontramos en el Evangelio. Pero terminamos el pasaje que tenemos para hoy, los versículos 3 al 5. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Si guardamos sus mandamientos, el que dice: ya lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Guardo los mandamientos de Dios todo el tiempo. Guardo la palabra de Dios. Ando como Jesús anduvo. Podríamos aún ser más honestos con las preguntas. ¿Hay algo vivo en mí? Quizás te sentís quizás estás viendo la realidad y decís: yo no camino con Dios, no vivo en santidad, no busco a Dios, no tengo nada que ver con Dios. Solo tengo a Jesús en la boca, Señor, Señor, pero nada más. ¿Hay algo santo en mí? ¿Hay algo bueno en mí? Bueno, aparte de Cristo, la respuesta es no, para todos. Pero es precisamente reconocer tu desesperanza aparte de Cristo, separado de Cristo, que traerá vida a tus huesos secos. Quizás ves toda la lujuria e inmoralidad que hay en vos. Quizás ves la ira, la falta de control que tenés. Quizás ves tu falta de disciplina. Quizás estás viendo tu corrupción. Quizás tenés en mente tu pecado, lo que haces, lo que has hecho. Pero traigo a colación las palabras de Jesús a la mujer que fue encontrada en adulterio.
Juan 8, 10 al 11 dice, enderezándose a Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Juan dice, yo les escribo esto para que no pequen. Pero, si alguno peca, tenemos un abogado. Así que no pongas excusas. Tenés un abogado que no perdió ningún caso, un abogado que no te abandonará, un abogado que no se va a cansar de vos, un abogado que no está contando las veces que caes, porque te ama, porque intercede por vos perpetuamente, porque es tu propiciación, un abogado, nivel Dios. Dice Lamentaciones 3, 22, 23, por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Oremos.